Les saludo con la bendita paz de Dios, continuando con el tema de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre nuestra vida después de la muerte. El apóstol Pablo se refiere a este asunto y más específicamente al tema de la resurrección de los muertos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23 y 35 al 37. Y leemos de la siguiente manera. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Y el versículo 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. El apóstol Pablo es claro con respecto a este asunto, pero en el pensamiento común de la gente existe mucho misterio sobre este asunto. Algunos creen que todo se termina con la muerte. Otros piensan que después de esta vida reencarnarán en alguna otra cosa. Si fueron buenos, reencarnarán en algo mejor, y si fueron malos, en algo peor. Y otros consideran la idea de una vida paranormal después de la muerte, con historias de fantasmas y de lugares asombrados. Pero lo cierto es que todas estas ideas no tienen ninguna clase de fundamentación lógica, ni científica, ni religiosa, por lo menos desde la perspectiva cristiana, sino que más bien son producto de la imaginación, alimentados por fábulas y mitos populares que logran cautivar a las mentes desprevenidas y a los corazones incautos, arrojando un manto de misterio y de temor y también de ignorancia sobre la gente. Es más, en muchas ocasiones estas ideas son solamente buenas intenciones y buenos deseos que buscan traer alguna clase de consuelo frente al dolor de la muerte. Como por ejemplo la idea de creer que al final todas las personas van a ir al cielo o a algún lugar de paz y descanso eterno, y que desde allí nos cuidan e iluminan nuestras vidas. Lo cierto es que estas ideas solamente representan buenas intenciones y buenos deseos, pero no ofrecen ninguna certeza sobre esta realidad. Ahora bien, la Biblia tiene mucho para decirnos al respecto. En primer lugar, la Biblia afirma que hay vida después de la muerte. Vida eterna para los hijos de Dios, para los que creen en Él, y condenación eterna para los que rechazan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículos 18 y 36 nos hablan al respecto. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En segundo lugar, la Biblia enseña que la resurrección de Cristo es garantía para nuestra resurrección futura. En 1 Corintios capítulo 15 leíamos que la resurrección de Cristo es primicia de nuestra resurrección, indicando que así como Cristo ha resucitado de entre los muertos, nosotros también resucitaremos en Él. En Romanos capítulo 8, versículo 11 leemos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que el mismo Espíritu Santo de Dios, el que levantó a Jesús de entre los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales en ese día. Pero también podemos ver que Cristo mismo se presentó como nuestra esperanza gloriosa, diciendo en San Juan capítulo 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, en primer lugar, recordamos que la Biblia enseña que hay vida después de la muerte. En segundo lugar, la Biblia enseña que la garantía de esta vida eterna es Jesucristo. De esta resurrección es la resurrección de Cristo. Y en tercer lugar, la Biblia enseña que nuestro destino eterno está en nuestras manos y lo definimos mientras estamos en esta vida. Después será demasiado tarde. La clave está en esta decisión que tomes con respecto a Jesucristo. Recordá que Él murió por vos ocupando tu lugar en la cruz del Calvario y lo hizo por amor, para abrirte una puerta de esperanza, salvación y vida eterna. La gran cuestión es qué decisión vas a tomar frente a Jesús. Si lo aceptas en tu corazón o si lo rechazas y seguís tu propio camino. En realidad, tu eternidad se define en este punto. Si decides darle la espalda a Dios en esta vida, te proyectas a una eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero si decides caminar con Él en este lado de la historia, podrás proyectarte en la eternidad con confianza, sabiendo que Él también estará con vos cuando pases por los valles de sombra y de muerte, para guiarte a sus moradas celestiales. Y podrás hacer tuyas las palabras del Salmo 48, versículos 1 y 14, que dicen: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y el versículo 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que Dios no obliga a nadie. Él solamente abre una puerta de esperanza y nos invita a entrar con Él a la vida eterna. Pero la decisión es personal. Somos nosotros los que decidimos dónde queremos pasar nuestra eternidad, con Dios o sin Dios. Pero recordá, es aquí y es ahora, mientras estamos en este mundo, es en este tiempo. Esta es nuestra oportunidad. Personalmente te animo de todo corazón a meditar en esta realidad y a tomar decisiones trascendentales, decisiones que tienen impacto en esta vida y proyección eterna. Mi deseo y mi oración es que Dios te bendiga ricamente y te guíe de acuerdo a su voluntad.